Rubén Flores actualmente es docente y coordinador del Observatorio de Economía Popular y Solidaria de la PUCE. Es economista con un posgrado en Economía Agrícola y cuenta con 30 años de experiencia tanto en el sector público, privado como en la academia. En el 2019 se incorporó a la ONU para la Alimentación y la Agricultura en la Oficina Regional de Santiago de Chile como oficial principal de las políticas. Por favor, Rubén. Bien, muy buenas tardes ya con todos, porque el final de la mañana fue un poquito movido y me parece importante realmente y coincidental, digamos, del hecho de terminar conjuntamente con las conclusiones en la parte del capítulo correspondiente a cómo facilitamos la creación de compañías, ¿no? Entonces, me parece interesante ese link ahí. En este momento, digamos, vamos a pasar a la tercera parte de la mañana, ¿no es cierto?, y final, relacionado justamente con el panel de sectores económicos, sociales y financiamiento. Ya Caro nos planteó quiénes son los panelistas. De todas maneras, yo voy a arrancar hasta que podamos tener el ok de la conexión con Andrés Chiriboga, que está en Europa, arrancar con Valeria Vélez Redroban. Valeria actualmente es planificadora del Seguro Social, es una ingeniera empresarial con un máster en Educación y Desarrollo Social, como también en Economía Social. Dentro de lo más destacado de su vida profesional ha sido ser directora nacional de Desarrollo de Capacidades de la RENAFICE y analista de capacitación de la CEPS. Valeria va a trabajar el tema de perspectivas de la inclusión y desafíos de la reactivación para las economías populares y solidarias. Bienvenida, Valeria, por favor. Muy buenas tardes. Reciban un saludo afectuoso al público aquí presente, a quienes nos escuchan en línea y a la vez a los organizadores, indudablemente, de este importante evento. Quisiera comentarles que la exposición del día de hoy prácticamente es un resumen, un extracto de la tesis de maestría en Economía Social, que trata de visibilizar concretamente al sector de la economía popular y solidaria, denominado así en Ecuador, sobre todo a las prácticas de las instituciones de finanzas populares y solidarias en Ecuador. El tema como tal se enfoca en las diferentes perspectivas de inclusión y a la vez los desafíos que afrontan para la reactivación los sectores de las economías populares y solidarias. Dividiré la exposición en tres partes. Una de ellas se enfoca propiamente al tema de qué tipo de inclusión es la que con fuerza se está proyectando acá en Ecuador. En un segundo momento se problematiza un tanto las exclusiones como tal y otros tipos de inclusiones necesarias de visibilizar en nuestro país y en los diferentes territorios. Y para finalizar con conclusiones generales. Para iniciar, prácticamente quiero hacer hincapié a lo que se describe en nuestra Constitución de la República. Vigente desde el año 2008, es un hito a nivel nacional e internacional que se reconozca al Ecuador en esta transición de pasar de un sistema, al menos en teoría, al menos en lo descrito, de un sistema tradicional de economía de mercado hacia un ideal de un sistema económico, social y solidario, que está integrado propiamente por diferentes formas de organización económica, pública, privada,
mixta y se reconoce, esto es sumamente importante, a el sector de la economía popular y solidaria, que existe en nuestro territorio desde hace muchos años atrás. Resalto las prácticas de los pueblos originarios en sus comunidades como tal. Existen mucho tiempo atrás. ¿Qué se entiende por economía popular y solidaria? También en un fundamento teórico y normativo, la LOEPS a partir del año 2012 lo define claramente como formas de organización diferenciadas en sus procesos de producción, comercialización y consumo para satisfacción de necesidades. Y se prioriza al ser humano como sujeto y fin por sobre la acumulación del capital. Ahí problematizo lo siguiente, y también es una inquietud central en este tema. ¿Cuáles son las formas de financiamiento o la oferta de financiamiento, por ejemplo, para este sector importante de la población? En este mismo marco normativo se reconoce a un sistema financiero que está diferenciado claramente en el sistema público, el privado y el popular y solidario. De la teoría a la práctica, todavía existe mucha confusión entre lo que en sí se entiende por sistemas financieros populares y solidarios, diferenciados de los tradicionales microcréditos, que son prácticas que las vienen utilizando inclusive desde la banca tradicional en nuestro país y alrededor del mundo. Se profundiza para eso tal vez autores, lo sugiero, autores como Ruth Muñoz, que hace claramente esas diferencias, y aquí en Ecuador, Giovanni Cardoso, Bermeo y Fresa. Y desde sectores propiamente populares, no necesariamente solidarios, también se trabaja mucho en temas de las finanzas populares y autores como Verónica Gago y Lucía Caballero, que han realizado trabajos también en Ecuador como Taylor Nels. Ahora, también parte de estos debates concretos entre las finanzas y el financiamiento para los grupos de la economía popular y solidaria, entra en debate los términos formal e informal como tal. Tal vez solamente como datos. Dentro de esta nueva institucionalidad en el Ecuador, emergen instituciones públicas, algunas destinadas al fomento y otra destinada al control, que tal vez ha sido la más fuerte, la más potente en su trabajo en los últimos años. Y es precisamente la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria la que comienza a generar datos estadísticos de este sector. Si es que hablamos concretamente de los grupos o formas de organización del sector real, ustedes pueden ver en la gráfica proyectada en un recorte de que inicia en el año 2012. Prácticamente en cantidad han ido evolucionando las asociaciones. Se han incrementado en registro formalizado, que lo pongo entre comillas, de 2.839, actualmente hay más de 12.000 asociaciones de la economía popular y solidaria. Mientras que en ese sector real se invisibilizan relativamente porque están en menos cantidad las organizaciones comunitarias. Apenas al año 2018 se comenzaron a registrar 47 organizaciones comunitarias. Recalco aquí que estas tal vez son las más antiguas, dada la característica propia de nuestro país de estar sobre todo en una parte andina donde la base social principalmente es comunitaria. Mientras el tema de financiero como tal, las que principalmente se visibilizan en datos estadísticos son las cooperativas de ahorro y crédito, que representan un número de 942 que comenzaron en el año 2012, se han reducido al año 2021 a alrededor de 500 cooperativas de ahorro y crédito. ¿Cuáles se invisibilizan? Ustedes podrían igual, en un análisis más profundo entre las formas de organización del sistema financiero popular y solidario, existen otras denunciadas en la normativa como cajas y bancos comunales, que el mismo Ministerio de Inclusión Económica y Social en el año 2012 relativamente indicaba que habían entre 12.000 y 20.000 formas de organización que realizaban financiamiento directo en las comunidades principalmente rurales y urbano-marginales.
Pero en la práctica, siguiendo el mismo, la línea que el Estado ecuatoriano promueve a través del control y la formalización, pues los bancos comunales están invisibilizados. Apenas en el año 2018 se comienzan a registrar y con un corte a junio de este año se registran 239 cajas de ahorro y bancos comunales, no con un objeto de control, sino un objeto de acompañamiento. Profundizo y tensiono el debate entre lo formal y lo informal, visto desde diferentes actores que representan las estadísticas públicas nacionales. A través del INEC se habla de un sector informal, de un empleo informal, de un subempleo, reconociendo a aquellos quienes trabajan en establecimientos que no están registrados en el Servicio de Rentas Internas. En resumen, las estadísticas siguen promoviendo como ideal a un trabajo asalariado y no visibilizan las otras formas de generación de trabajo autónomo y autogestionado que representan las economías populares y solidarias. Ustedes pueden ver que en datos estadísticos ni siquiera se pronuncia tal cual ese nombre, popular y solidario. Lo que resalta es el término de informal, al igual en diferentes publicaciones de la prensa o de políticas a nivel de gobiernos autónomos descentralizados, con sus salvadas excepciones. De hecho, a raíz del COVID, si bien se enunciaron leyes como la Ley Orgánica de Apoyo Humanitario, también profundizando ustedes pueden ver que tal vez las visibilizan o las denuncian como funcionales a un sistema de compras tradicional. Se indica que se debe priorizar la contratación de estos actores, pero yo creo que se podrían trabajar en políticas mucho más profundas. Y concretamente desde el financiamiento para este sector, seguimos viendo el término microfinanzas, microcrédito, relacionado como el sector de mayor riesgo. Solamente como una muestra, ustedes pueden ver en los últimos años las tasas de interés, las más altas en las tasas referenciales del Banco Central son las destinadas para el microcrédito, representadas en un 28.5% anual, versus las tasas que se ofertan a un sector productivo, corporativo, entre un 9%, mucho menos que la mitad. Entonces, ahí vemos las grandes diferencias. Hay un estudio reciente que también les recomiendo, relacionado por la red de entidades financieras para el desarrollo, sobre el tema de las tasas de interés y temas de inclusión, que prácticamente concluye que no cumplen estas tasas elevadas y a costos elevados, no cumplen un rol de inclusión, porque terminan colocando mayores montos de crédito en menos operaciones, es decir, en menos personas, en menos manos. Ahora, abordando ya concretamente los temas de inclusión. En Ecuador se posiciona mucho el tema de inclusión financiera, en correlación también a los temas que se imponen a nivel mundial, también impuestos por el Banco Mundial y otras organizaciones internacionales como el Global Findex. ¿Qué se define como inclusión financiera? Acceso y uso de servicios financieros formales bajo una regulación apropiada, que garantice esquemas de protección al consumidor y promuevan la educación financiera. De ahí se desprenden 5 pilares fundamentales. Resalto acá, ustedes pueden ver que aparecen nuevamente las palabras formales. Es fuerte esta tensión entre lo formal, qué es lo formal y qué es lo informal. De hecho, hay muchas estrategias que de ahí se desprenden, las mismas del Banco Mundial y las que asume el Ecuador a través del Banco Central del Ecuador y la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria. En esta importante semana ustedes profundizaron en estas estrategias, así es que no las profundizaré en mi ponencia. Pero sí algunos de los resultados que proyectan. Por ejemplo, a nivel nacional, el Banco Central del Ecuador. ¿Qué nos proyecta? Que el Ecuador, en relación a diferentes países de Latinoamérica, la población mayor a 15 años tiene un acceso a entidades financieras en un 51%, quedando pendiente este 49% de la población por acceder
a productos y servicios financieros, tradicionalmente formales. Otro dato interesante a nivel nacional está la transferencia, el tema del uso de las tecnologías. Ustedes pueden ver en el gráfico de la derecha el gran porcentaje de personas, aquí hay mucho que trabajar en este tema, que por ejemplo no realizan todavía transferencias por internet. Hay un 69% de la población que no realiza todavía el uso de estos servicios tecnológicos. Tampoco el pago a través del celular. Entonces, todo lo relacionado con tecnologías a raíz del COVID, a raíz de esta transición que estamos viviendo de la pandemia, es muy importante poner el eje en desarrollar estos nuevos productos tecnológicos y el acceso a la población como tal. Listo, sí, gracias. Aparte, ya concretamente en las finanzas populares y solidarias, ahí podemos ver esta diferencia entre la banca tradicional, una de las grandes diferencias entre la banca tradicional y el sistema financiero popular y solidario. Hay corresponsales solidarios, que son, a más de las oficinas, existen estos puntos especiales en tiendas de barrio, en asociaciones que están en los sectores principalmente rurales y urbano marginales. Ustedes pueden ver que en regiones como la Amazonía y la costa, inclusive llegan hasta 9 veces más, se multiplican estos puntos de atención. Entonces, directamente es la cercanía en los territorios rurales y urbano marginales. Otros datos concretamente del sistema financiero, se puede ver que las mujeres ahorran mucho más que los hombres. Y hay una diferencia entre 5 millones de depositantes versus 1 millón de personas que realmente acceden a crédito. El destino del crédito se traduce principalmente en consumo, es el mayoritario en el destino del crédito, seguido por el microcrédito. Ahí va otra inquietud también pendiente por trabajar. ¿Qué pasa con el objetivo fundamental de las finanzas populares y solidarias? El tema de los créditos productivos, los que fomentan en sí al trabajo. Ahí, un tanto para adentrarme a la parte final, ¿cuáles son estas otras inclusiones que no están siendo visibilizadas con fuerza en el Ecuador? Además de la inclusión financiera, hay otras dimensiones muy interesantes que son las inclusiones sociales, en dimensiones muy diversas. El tema de cultura, el tema de ciencia y tecnología, el tema de la educación como tal, son temas todavía a tratar. ¿Cuál es el rol en estas inclusiones sociales que han tenido las finanzas populares y solidarias? O principalmente, independientemente de estas finanzas, los actores de la economía popular y solidaria. Ustedes ven en imágenes quiénes se movieron, quiénes sostuvieron la vida en la época de la pandemia. Quienes alimentaban a la población son principalmente los productores, los trabajadores del campo, que no siempre están reconocidos. Se dinamizaron algunas actividades de trueque, tal vez algunas aisladas con algunos gobiernos locales. Sin embargo, es muy importante el retomar esas prácticas como reactivación económica y financiamiento. Concluyo con algunas recomendaciones claves en el tema de políticas. Es sumamente importante que estas políticas de escala nacional también bajen y tengan una mirada de co-construcción a nivel local. No solo fusionándonos a las compras públicas, sino también a relacionar mucho más de cerca y visibilizar a estos importantes actores en nuestra localidad. Un reto para las propias organizaciones de la economía popular y solidaria son generar datos, información clave. La mayoría de estudios se realizan de manera empírica. No tenemos datos tan concretos y de la información que nos permitan visibilizarlas y su rol de inclusión y de incidencia en los territorios. Para ello, hay actores fundamentales como las redes y uniones, que creo yo son los sujetos políticos que debemos fortalecer. Y en líneas pendientes de profundizar el tema de género y la visibilización, en este caso, de los productos del sistema financiero popular y solidario. Ampliar la oferta a los grupos de jóvenes. Actualmente en el Ecuador tenemos un 54% de población joven. ¿Qué pasa con esos productos y servicios? No encontramos muchos, si es que investigamos, productos destinados para la creación de trabajo para jóvenes, para migrantes y para mujeres. Entonces, con este tema también es importante recalcar
la potencia de la educación con un enfoque de economía social y solidaria, que es el marco principal para incluir a las economías populares y solidarias en Ecuador. La generación del conocimiento también es importante y para eso necesitamos datos, así es que a generarlos. Muchas gracias. Bien, continuamos con el programa. Invito a Carlos Reynoso. Carlos cuenta con un título de economista y MBA. Tiene más de 20 años de experiencia profesional, de los cuales 15 ha trabajado en bancos, en empresas privadas y como consultor. 5 años trabajó en el sector público como gerente de inversión en el Banco del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social y como subgerente de operaciones financieras en el Banco Central del Ecuador. Carlos va a trabajar, digamos, lo que estaba previsto en el programa, aparte de entender todo el tema de la economía popular y solidaria presentada por Valeria en términos de todo el esfuerzo y todo el espacio que ha significado para el Ecuador el visualizar, digamos, a la economía popular y solidaria, porque lo otro es invisibilizar dejándole como informal. Entonces me parece que es importante ahora entrar a lo sectorial y vamos a entrar a un sector que es clave, que es el sector de la construcción, y desde esa perspectiva Carlos nos va a presentar la ponencia sobre construcción y financiamiento del Ecuador. Bienvenido, Carlos. Gracias, buenos días. Bien, buenos días con todas y todos. Es un gusto estar nuevamente acá con ustedes y en esta ocasión para poder conversar y presentarles ciertas cifras sobre el financiamiento y el sector de la construcción. Bueno, como antecedentes, sí quisiera indicarles que esta investigación tiene los objetivos, ¿no es cierto?, de revisar la evolución y el alcance del sector de la construcción en la economía ecuatoriana. En las 2 últimas décadas tenemos una serie de información desde el año 2000. Vamos a analizar el desempeño del volumen de crédito también otorgado a este tipo de financiamiento, es decir, al sector de la construcción y a la vivienda, y establecer la relación entre el desarrollo del sector y el financiamiento, relación que a priori les comento está demostrada, ¿no? Efectivamente, un sector de la construcción que cuente con financiamiento es un sector de la construcción en crecimiento y caso contrario, pues un sector complicado, ¿ok? Complicado en términos de aumento, de crecimiento, de evolución. Identificar entonces ciertas estrategias para permitir la reactivación y el financiamiento en el sector es un objetivo también, conversarlo el día de hoy. Como antecedentes, en el año 2011 tuve el agrado de participar en una investigación, ser parte del equipo, en donde trabajamos justamente el análisis de la importancia relativa del sector de la construcción en la economía y la correlación con el desarrollo del crédito hipotecario y productivo orientado a este sector, es decir, a la construcción para el periodo 2000-2010. En ese estudio se demostró claramente la correlación existente entre el financiamiento y el sector, ¿sí? Es un sector muy importante dentro de la economía, es lo que queremos también relevar acá. Sí, si nosotros podemos ver la evolución del sector a lo largo de los últimos años, nos damos cuenta cómo es que especialmente desde el año 2010 en adelante el sector de la construcción viene representando hasta el 12% del Producto Interno Bruto en términos corrientes, ¿sí? Es un sector que venía con una participación mucho menor durante la década del 2000 al 2010 y que desde el 2011, como lo planteo, viene a tener una importancia relativa mucho mayor, lo cual nos hace pensar que es un sector que debemos apoyar, que es necesario mantenerlo, digamos, en estos niveles, por además del impacto que tiene dentro de la economía. Ustedes están viendo aquí en este gráfico cómo es que evoluciona tanto en términos de aumento como en términos de participación
nosotros tenemos acá en la línea gris el sector de la construcción y se puede observar en la barra, ¿no? En la sección gris de la barra, en donde tenemos el sector de la construcción y se puede observar claramente cómo partimos de una participación menor en los años 2000-2001 y cómo esta participación va aumentando a lo largo de los años hasta estar ya pues en los años 2014, 2015, etcétera, en una participación importante, relevante dentro de la economía, ¿sí? Evidentemente, un sector que tiene una mayor afectación con una participación a su vez mayor dentro del Producto Interno Bruto implica complicaciones para una mayor cantidad de personas y de involucrados en el sector. Así lo vemos, entonces aquí presentamos claramente cómo ha sido la evolución en cuanto a la participación entre 2000 y 2010, un claro momento, digámoslo así, un claro periodo en donde la participación no pasaba del 7% en promedio, ¿sí? Teniendo participaciones mucho menores en el 2000-2001, pero ya en crecimiento si se fijan aquí en la línea, ¿no? Desde el 2011 la industria representa más del 10% del PIB, llegando incluso al 12% en el 2016. Pero claro, observándose también una caída, si ustedes lo ven, desde el 2016 hacia adelante, ¿no? Una disminución en la participación, pero aún así manteniendo alrededor de este 10%, lo que significa que más de 10.000 millones de dólares se generan en este sector desde el año 2013, lo que representa un alto impacto también en términos de generación de empleo directo a nivel nacional, ¿no? Siendo un sector que hay estudios, análisis que lo demuestran, que tiene una gran demanda de mano de obra, de empleo, ¿sí? De manera directa y además de manera indirecta, ¿sí? Aquí tenemos un análisis de la evolución, ahora en cambio del PIB real, que un poco nos permite dar cuenta del estado real, digamos, ¿no es cierto?, expresar este Producto Interno Bruto en términos constantes, en precios constantes, y vemos cómo aquí en la variación, aquí tenemos una gráfica que nos permite contrastar la variación del PIB total real con la variación del PIB de la construcción, también en términos reales, ¿no? Obviamente. ¿Y qué es lo que observamos aquí? Vemos que tenemos un sector de la construcción, diría yo, en términos resumidos, más afectado, ¿no es cierto? Tenemos un sector de la construcción que si la variación, por ejemplo, del Producto Interno Bruto, digamos, está, por decir un ejemplo, alrededor del 10% en el 2011, ¿no es cierto? Asimismo, tenemos un sector de la construcción que crece más que el total. Pero cuando vemos una fase de recesión, ¿verdad? Como por ejemplo en el año 2014, en donde el sector de la construcción decrece en un 1.2%, perdón, en donde el PIB total decrece en 1.2%, el sector de la construcción decrece en un 4.4%, es decir, un poco como que se magnifica el efecto del ciclo en el sector, ¿sí? Nosotros estamos viendo aquí entonces que, por ejemplo, por efecto de la pandemia, si se tiene en el 2020 una medición de un descenso, de un decrecimiento del PIB total del 7.8%, en el sector de la construcción nosotros observamos un decrecimiento del 11%, ¿no? Más grande que lo que tenemos en el PIB total, en la producción total. Y para el 2021, que este es un dato proyectado del Banco Central, en donde se espera una recuperación del PIB en términos reales del 2.8%, que ya sabemos todavía no compensa la caída del 2020, ¿no es cierto? Estamos todavía en el proceso de… Para el sector de la construcción todavía no se prevé un crecimiento, se prevé una recuperación desde el punto de vista de que la tasa de crecimiento se reduce del 11 al 1.4, pero todavía no se proyecta un aumento, un crecimiento en el sector, ¿sí? Esta es un poco la situación real de lo que está sucediendo en el sector de la construcción, un sector que, como ustedes están viendo gráficamente, se ajusta obviamente al tema del PIB real, pero presenta variaciones mucho más pronunciadas, tanto de manera positiva como negativa, ¿no? Entonces eso es lo que estamos observando y esa es un poco la situación actual y real del sector. Esto nos permite a nosotros ubicarnos, ¿no? En qué punto estamos tanto en participación como en evolución, digámoslo así, del sector y cuál es un poco el reto que tenemos por delante. El reto, desde luego, es recuperar esta pérdida que además se viene dando desde el 2014, si ustedes observan en la gráfica, venimos observando una caída del sector, un efecto de recesión desde el 2014, con tasas negativas de variación, ¿no? De tasas negativas de variación. Por aquí, en el año 2000…
en el año 2018 existe una pequeña recuperación llegando a un 0.6% de incremento, pero los demás años todos presentan tasas negativas, ¿sí? Entonces, ahí está la situación, el análisis y la situación, digamos, real del sector en este momento, y ahora qué es lo que tenemos que hacer, es la pregunta y lo que queremos plantear acá, ¿sí? Si vamos al tema de la contrastación entre la evolución del PIB real y el total de la construcción, bueno, lo que ya hemos indicado, el sector de la construcción influye definitivamente en el volumen de producción total de la economía. Se caracteriza este sector por presentar fuertes encadenamientos productivos con otros sectores, lo cual implica esta representatividad también. Este sector demanda mano de obra en abundancia y un significativo número de actividades en calidad de proveedores como minería no metálica, carpintería, electricidad, plomería, transporte, incluso servicios y componentes electrónicos. Es decir, una gama de actividades están alrededor del sector por el hecho lógico de tratarse de bienes de capital, ¿no? Entonces, la composición de una serie de elementos es la que determina la construcción de inmuebles, lo podríamos decir en ese sentido, ¿no? Y de inmuebles y también de infraestructura pública, de infraestructura privada, me refiero a infraestructura productiva, todo está dentro de lo que significa el sector de la construcción. Ahí vemos nosotros en las líneas con claridad cómo es que va en el sentido, en un sentido similar, digámoslo así, ¿no es cierto?, de la misma tendencia, el PIB real, el PIB de la construcción, el PIB total real y el PIB de la construcción. Pero claro, vemos cómo el sector, por eso decía yo en la lámina anterior, cómo es que el sector se ve más afectado, digámoslo así, ¿no?, ante la situación económica general, ¿sí? Entonces estamos observando acá cómo se vuelve mucho más pronunciada la variación del Producto Interno del sector, en específico a partir del año 2014 en adelante, ¿sí? Entonces, este tramo que estamos observando acá es el que necesitamos pensar en recuperar. Ahora, si vamos rápidamente al tema del financiamiento, es decir, la otra variable importante aquí, ¿verdad? Construcción y financiamiento. Entonces, vamos al tema del financiamiento. Aquí nosotros podemos identificar un par de indicadores que nos hacen dar cuenta, digámoslo así, cómo está y cómo ha evolucionado la situación del financiamiento orientado a la construcción. Primero, el financiamiento, el volumen de crédito orientado al sector, y segundo, el volumen de crédito orientado hacia la adquisición de vivienda, que le conocemos como el tipo de crédito de vivienda, ¿no es cierto? Entonces, esos dos factores, esos dos elementos son los que explican cómo es que evoluciona el financiamiento al sector de la construcción. El financiamiento por el lado de la oferta, digámoslo así, es el que está orientado al sector de la construcción, y por el lado de la demanda es aquel financiamiento que va orientado a la vivienda, es decir, a los usuarios, a las personas que deciden o desean comprar un bien inmueble, ¿sí? Ambos elementos son importantes y tienen una influencia alta en el sector. Y se demostró y se ha demostrado a lo largo de varios estudios y de este que les refería como antecedente también, ¿no es cierto?, esa relación directa que existe entre el financiamiento y el desempeño del sector. Entonces, aquí para entrar a la parte de evolución del crédito, ¿no es cierto?, vemos una evolución favorable entre 2001 y 2014 con tasas disímiles pero finalmente positivas, que es esta zona que estamos viendo acá, y se ve claramente en la curva del financiamiento del sector de la construcción cómo es que va aumentando, ¿verdad? Luego, en contraste, para el 2015 y 2016, el financiamiento orientado al sector de la construcción presenta ya una acentuada reducción, es lo que estamos viendo por acá, las tasas en cambio negativas, y cómo es que evidentemente cae desde este punto del 2013, va cayendo, ¿verdad? Luego hay una recuperación por acá en el 2016, pero nuevamente una caída para el 18, 19, 20. Eso es lo que estamos observando claramente, es decir, después de una etapa de crecimiento, de expansión del financiamiento a una etapa que, si bien es cierto, partimos de un punto alto, pues ya con mucha irregularidad, ¿no? Eso es lo que se está observando. En cuanto al crédito, bueno, esta es un poco la composición entre bancos, cooperativas y otro tipo de instituciones, ¿sí? Bancos del 69% explican en promedio el total del financiamiento del sector. Detrás vienen las entidades financieras públicas, que dicho sea también de paso, han tenido una participación que ha venido aumentando, especialmente ha venido siendo importante, especialmente en el año 2010 en adelante, ¿no es cierto? Y luego está también el sector de las entidades mutualistas y cooperativas. Esa es la distribución un poco de cómo está el financiamiento al sector.
Vamos al tema de vivienda rápidamente, se me va acabando el tiempo, y en el tema de vivienda lo mismo. Tenemos que entre 2001 y 2008 el crédito de vivienda presenta tasas de variación positivas con una tasa promedio anual de aumento del 20%. Entonces, esto es fundamental para el sector de la construcción, el crecimiento y el sostenimiento del crédito de vivienda, lo cual le dio mucho impulso hasta el año 2008. Pero luego ya a partir del 2009 que se presenta una crisis financiera internacional, existe una restricción también de financiamiento a nivel local y entra un poco el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social a financiar el crédito de vivienda, lo cual le da una suerte de alivio, digamos, al sector y al financiamiento en ese momento. Y a partir de ese año, ¿no es cierto?, vemos ya una variabilidad importante. Desde luego llegamos a un 2016 con un incremento también sostenido desde el financiamiento de los distintos tipos de entidades, bancos, cooperativas, mutualistas, y un poco una especie de efecto desplazamiento, porque ya lo vamos a ver más adelante, en cambio un BIES que entra con mucho menos rigor, con mucho menos volumen a financiar la vivienda. ¿Sí? Aquí vemos esta recuperación o este aumento, pero luego una caída nuevamente pronunciada hacia el 2020-2021, es decir, una situación en donde vemos alta volatilidad, poco sostenimiento de ciertas políticas para el financiamiento de vivienda y evidentemente una afectación al sector como tal. Luego acá tenemos la composición, siempre los bancos privados teniendo mayor relevancia, digamos, dentro del total, pero también las entidades de la economía popular y solidaria, particularmente las cooperativas y mutualistas, con una determinada presencia en el financiamiento, lo cual es importante también, ¿no? Durante el periodo 2010-2012 la tasa de variación vuelve a ser positiva. Aquí tenemos un desarrollo de cómo ha venido produciéndose el tema del financiamiento y cómo está la distribución. Importante indicarles esto, un actor fundamental en el tema del crédito a la vivienda fue desde el año 2010, 2011 y hasta el 2014 el BIES, ¿sí?, con una colocación de hasta 1.261 millones, pero fíjense y observen cómo va haciendo esta caída después, ¿no? Entonces, aquí tenemos una reducción que es realmente significativa y que debe establecerse algún mecanismo para recuperar el flujo de financiamiento desde el BIES, porque esto está afectando importantemente al sector. Bueno, para finalizar ya, tengo aquí un poco las estrategias, nos hemos alargado un poco en la revisión del sector, las cifras, pero dentro de las estrategias, por ejemplo, se identifica la necesidad de un desarrollo del mercado secundario de hipotecas. Es importante entender la relación que existe entre los mercados financieros. Si bien es cierto, el crédito hipotecario se origina en las entidades financieras, pero no tiene que pensarse que necesariamente tiene que quedarse en la cartera de las entidades financieras. Puede haber un traspaso de las hipotecas mediante un desarrollo del mercado secundario y llegar al mercado de valores mediante titularización, ¿no? Esa es un poco la propuesta y es algo que está planteado acá. Y también puede hacerlo evidentemente un actor importante como el BIES, tal vez pensando en un esquema de titularización hacia afuera, es decir, internacionalizar esa colocación de títulos. Hay otros mecanismos que han permitido el financiamiento de vivienda y que han sido exitosos, el caso de la vivienda de interés público, una tasa del 5% que se da mediante un mecanismo también nuevamente y un esquema de titularización y compensación de flujos entre actores privados y actores públicos que viabiliza la posibilidad de incrementar el financiamiento y adicionalmente de ponerle una tasa muy competitiva, ¿no? Y también existe el criterio y la posibilidad de un crédito para la compra de vivienda en planos, por ejemplo, que es algo que ya lo había planteado el BIES en su momento y que lo que hay que pensar es irlo engranando y logrando articular para que sea una realidad, ¿no? Entonces, esto permitiría también dinamizar el sector porque se estaría pensando en un financiamiento desde la entrada, lo cual puede ser una barrera para muchos adquirientes de vivienda y eso hay que solucionarlo. Ese es un poco el tema, no quiero alargarme, quiero ser respetuoso con los tiempos. Muchas gracias por la atención, espero que sea contributorio y pues en la mente de todos y todas este sector, la importancia que tiene y cómo es lo que podemos responder ante las circunstancias. Muchas gracias.
Listo. Bien. Carlos, un saludo. Buenas noches. Ya seguramente en Europa Rubén Flores te saluda. Vamos a continuar con el panel. Carlos acaba de plantear, digamos, la evolución del sector de la construcción y el financiamiento. Tenemos la ponencia de Andrés Chiriboga. Andrés es actualmente investigador de doctorado en Sociología de Max-Po y del Observatorio Sociológico del Cambio en París, Francia. Es sociólogo de la PUCE con una maestría en Sociología Económica y en Finanzas. Ha sido consultor, asesor, funcionario de varias instituciones gubernamentales. Fue miembro permanente de la Junta de Regulación y Política Monetaria y Financiera del Ecuador. Así que queremos darle la bienvenida a Andrés. Andrés va a trabajar el tema de las causas y consecuencias económicas de las dinámicas sociales presentes en el mercado de valores ecuatoriano. Adelante, Andrés, un gusto. Tienes los próximos 15 minutos para desarrollar tu ponencia. Perfecto. Hola, Rubén. Que nada, qué gusto saludarte. Un fuerte saludo a las personas que están presentes en Quito luego del susto que entiendo que pasaron y a las personas que nos siguen por medios tecnológicos. Nada más, quisiera que me confirmen si me están escuchando adecuadamente, porque estoy un poco a ciegas yo aquí, les voy a hablar. Te estamos escuchando. Adelante, Andrés. Perfecto, perfecto, Rubén. Muchísimas gracias. Si en algún momento hay algún inconveniente tecnológico, me hacen saber, por favor. Les agradezco. Bueno, en todo caso, antes de compartirles una breve presentación, lo que quería decirles es, cuando supe de la semana y empezamos a conversar sobre la posibilidad de una presentación con el decano de Economía, con Andrés Mideros, nos pareció interesante justamente que yo pueda hacer una presentación de sociología económica. Y cuando pensaba qué les podía presentar yo, esto es producto de mi trabajo doctoral, es un trabajo de varios años, donde podría pasarme horas y horas hablando, decidí finalmente hacer dos cosas. Uno, explicarles un poco de qué va un trabajo sobre mercados financieros desde el punto de vista de la sociología. Quizá parecería raro, pero quiero darles algunos antecedentes sobre el trabajo que yo hago y sobre cómo trabajamos quienes hacemos sociología económica. Y por supuesto, en la parte final, creo que es interesante presentarles algo de datos. Justamente esto es un trabajo de sociología cuantitativa. Bueno, de hecho yo utilizo métodos mixtos, pero sobre todo el corazón de la tesis es de sociología cuantitativa y quería que vean al menos unos resultados sobre efectivamente cómo se pueden medir algunos fenómenos sociales que existen en nuestro mercado de valores. Son cosas de las que se hablan muchísimo, como por ejemplo el hecho de que el mercado esté dividido en dos. ¿Por qué dos bolsas? Una en Quito, otra en Guayaquil, si es un mercado finalmente unificado, un mercado tan chiquito. Entonces yo me he propuesto, digamos, la empresa justamente de medir algunos de estos fenómenos que nos permiten entender sobre el mercado y cuáles son sus causas y consecuencias a nivel económico, a través de algunos indicadores. Estoy compartiéndoles ahí mi pantalla, si todo está funcionando bien. Bueno, esta es, digamos, la lámina inicial. Voy a pasar rápidamente. Voy a tratar de ser lo más cuidadoso con los tiempos. Como les decía, este es un proyecto, es una tesis doctoral sobre el mercado de valores ecuatoriano, bolsas de valores, digamos. Bueno, aquí, como ustedes son estudiosos de la economía, no hace falta explicaciones, pero bueno, alguna gente hay que decirle, bueno, efectivamente, ¿de qué estás hablando? Estamos hablando de las bolsas de valores, es un mercado financiero, digamos, lo interesante con respecto, en comparación al mercado bancario, estamos hablando del acercamiento entre el ahorro y la inversión. Directamente los ahorrantes pueden invertir en títulos valores de diferente tipo, como ustedes bien saben. Pero específicamente para hacer un trabajo desde la sociología, yo me he propuesto hacer algunas preguntas. Unas contribuyen a explicar qué es lo que pasa en este mercado y otras le hablan directamente, de esto les explicaré un poquito, directamente a las discusiones que tenemos ya dentro del mundo de la sociología económica, los estudios sobre la finanza, lo que en inglés se conoce como los Social Studies of Finance. Entonces me planteo yo algunas preguntas. De entrada, ¿cuáles son los factores, y sobre todo aquellos que no son estrictamente económicos, que explican el particular desarrollo o subdesarrollo, podríamos decir, del mercado de valores ecuatoriano? Como algunos de ustedes o muchos de ustedes deben saber, este es un mercado pequeñito en
cierto? Es un mercado en principio integrado, es un solo mercado, pero donde coexisten dos bolsas de valor, ¿cierto? Que es un fenómeno bastante peculiar, incluso en temas regulatorios se ha discutido por qué son dos bolsas, debería ser una sola. Esta discusión ustedes la conocen. En todo caso, hay un componente justamente que es el de la división regional, que es importante no solo para entender los mercados financieros en el Ecuador, sino el fútbol, la comida, un montón de cosas. Entonces, esta es una primera característica. Luego, sabemos es un mercado que en relación a economías vecinas, y no se diga a economías más desarrolladas, es un mercado, digamos, poco líquido, no hay un desarrollo adecuado del mercado de renta variable, del mercado secundario, es un mercado tremendamente centrado en el mercado primario, y sí mostramos algunos datos para compararlo con otras economías, vemos que su nivel de desarrollo es tremendamente pequeño, si podemos decirlo de alguna manera. Ven ustedes ahí en mi diapositiva, estos son datos de entre 2007 y 2016, el corte de mi investigación a nivel de data es 2017, donde se ve, por ejemplo, a nivel de capitalización bursátil, como el Ecuador básicamente está en la última línea, que es lo que ustedes están viendo ahí. Un indicador también común, que son los volúmenes negociados en el mercado de valores ecuatoriano comparado con otras economías de la región, algunas bastante similares. Con respecto al PIB, vemos, ¿no es cierto?, volúmenes tremendamente bajitos. Si lo comparamos, por ejemplo, con una economía como la boliviana, que incluso tiene división regional, ¿no es cierto?, entre la parte más del altiplano y la parte de Santa Cruz y otras regiones. Igual, un desarrollo bastante peculiar de nuestro mercado, ustedes lo ven aquí graficado, que es, a diferencia de los mercados capitales, digamos, entre comillas, normales, es un mercado que está tremendamente centrado en el trading, en el mercado primario. Digamos, no hay un mercado secundario tan dinámico, eso va muy de la mano con el poco desarrollo de la renta variable, por supuesto, y ven ustedes ahí, ¿no es cierto?, la línea que está en verde, en la parte de abajo, son datos de volúmenes negociados mensualmente en el mercado secundario ecuatoriano. Ustedes ven, en negro son los totales y lo que ven en rojo es el mercado primario. Es un mercado de valores cuyos volúmenes negociados básicamente están definidos por el mercado primario. O sea, se hace una emisión de valores, se compran esos, se quedan hasta la madurez de los mismos y no ha pasado nada. Entonces es un mercado que no se mueve, es un mercado que no es tan líquido. Existen trabajos a nivel local y a nivel, digamos, de la región que se han hecho sobre los mercados de valores. Hay uno de 2006 que es bastante emblemático, diría yo. Es un trabajo sobre los mercados en la región, que está hecho por Augusto de la Torre y un colega, Schmockler, ahorita se me da el nombre específicamente. Pero justamente miran los factores económicos, ¿cierto? Temas más macro, la volatilidad de las economías, etcétera, para explicar por qué se dan algunos fenómenos, lo que les decía anteriormente, ¿no? Son mercados que no son líquidos, no son mercados mayormente innovadores, y además lo que pasa en nuestro país y que pasa en otras economías es que quienes fueron empresas emisoras en algún momento se salen del mercado. En el caso de nuestro país, normalmente regresan la mirada al tradicional mercado bancario, y en el caso de economías un poco más desarrolladas, lo que hacen es, digamos, van a emitir en otros mercados más desarrollados, ¿cierto? Un fenómeno que en inglés se conoce como delisting. Dejan de ser parte de mercados locales latinoamericanos y se van a otros mercados a hacer emisiones de títulos de renta variable, títulos de renta fija. Entonces, una cosa que me parece interesante de este texto, es un texto económico, dice que efectivamente deben haber ciertas características intrínsecas de los países, Ecuador y otros países, que van más allá de lo que suele destacar la literatura sobre el desarrollo de los mercados de capitales, los indicadores tradicionales que ustedes conocen, que no se comprenden bien y que limitan las posibilidades de desarrollar estos mercados profundos en la región. Entonces, esta es yo le llamaría una confesión bastante sincera, fruto de un análisis económico donde dice, miren, desde la economía hay cosas que nosotros no sabemos y no podemos medir, a veces las obviamos deliberadamente o sin querer, y hacemos un análisis no necesariamente completo de los mercados de valores. Entonces ahí es donde la antropología, la sociología cumplen un rol, justamente para ver estos factores estrictamente no económicos, que una de las hipótesis que yo manejo es que cumplen un rol fundamental y tienen incluso impactos económicos en este mercado. Esto es de todos los días del mercado. Nosotros, ustedes dicen, bueno, es un mercado poco líquido, hay muchas redes,
las redes de los bancos que cumplen un rol importante en el mercado, el regionalismo. Pero bueno, la pregunta que yo me planteo en esta tesis es efectivamente, bueno, ¿y cómo los medimos? Y ya sabemos de eso, pero pongámosle números a las cosas. Para responder preguntas, empezando como, por ejemplo, ¿cómo determinamos la presencia de esto? ¿Cómo se mide el regionalismo en el mercado? Sabemos que es un mercado con dos bolsas, donde parecería que hay más trading o más contratación desde una lógica regional, pero ¿cómo medimos esto? Para responder otra pregunta como, por ejemplo, esta, ya hablando, digamos, de los números. ¿Cómo medimos el rol que cumplen estos que yo llamaría dispositivos más sociales o sociológicos? ¿Y cuál es el impacto que tienen a nivel de resultados económicos? ¿Tienen impacto en los volúmenes transados? ¿Tienen impacto en las utilidades que se generan en el mercado? Y esas son las cosas que podemos hacer desde la sociología cuantitativa. Además, hay otro... Andrés, te interrumpo, tienes 5 minutos. Ay, vaya, híjole, pasó rapidísimo el tiempo. Otro de los objetivos que tengo es efectivamente acercar la sociología a la economía, teniendo en cuenta que desde finales del siglo XIX, cuando aparece la sociología, justamente el objeto de estudio de los estudios sociológicos es precisamente la economía, y luego en el transcurso del siglo XX hay una suerte de separación, pero bueno, no podemos ahondar demasiado en eso. Voy a pasar un poco más rápido debido a la alerta que me genera Rubén. Este es el objetivo más teórico, voy a pasar, digamos, yo tengo una discusión teórica ahí con respecto a los estudios que se llaman de encastramiento de los mercados dentro de estos dispositivos sociológicos, la teoría de the embeddedness of markets, que se llama ahí, digamos, es la discusión teórica que yo tengo, y justamente para abonar esa discusión teórica y para saber, digamos, qué pasa en el mercado de valores ecuatoriano, yo analizo el caso de nuestro mercado de valores ecuatoriano a través del uso de una base de datos transaccional, que fue levantada con el apoyo de la Superintendencia de Compañías, que nosotros estuvo hablando en el segundo camino, que ha sido un apoyo bastante importante para este trabajo, para tener la data. Digamos, lo que yo conseguí es tener la data transaccional de 10.5 años de todas y cada una de las transacciones. Es decir, estamos hablando de más de 170.000 observaciones que yo he analizado, digamos, a través del uso de una combinación de análisis de regresiones y de social network analysis, de análisis de redes sociales, digamos. Conjuntamente con otros métodos, este método mixto, ¿no es cierto? Para tanto la construcción de hipótesis como el análisis de los resultados, yo utilizo métodos cualitativos. Por un lado, para pensar esas hipótesis, y por otro lado, lo que yo llamo para interpretar la aridez de los números, porque los números nos dicen bastante, pero a veces son, por supuesto, limitados. Para ir cerrando, quería mostrarles una partecita del tipo de trabajo que hago yo. ¿Qué es lo que ustedes están viendo aquí? Sobre la base de datos transaccional con la que yo trabajo, yo modelé una base de datos que mira mensualmente cómo se relacionan las casas de valores, digamos, los brokers de nuestro mercado, construyendo una serie de variables, ¿cierto? Ver las relaciones mensuales que tienen. Lo que ustedes ven aquí es el resultado de un modelo de, digamos, un modelo de regresión logística bastante sencillo, pero a veces lo más sencillo es lo más poderoso, donde ustedes ven estudiado lo que podríamos llamar las posibilidades de que se genere trading, de que se generen negocios entre dos operadores de valores, entre dos casas de valores. Contingente a una serie de variables que ustedes ven graficadas ahí, ¿no es cierto? Ustedes ven ahí 9 variables. Existen una serie de variables de control que tienen que ver con preferencias un poco más tradicionales, con algunos datos más tradicionales que se utilizan en la métrica de mercado de valores, como por ejemplo la preferencia que tienen los brokers por transar en renta variable, en renta fija, etcétera, digamos, que no están considerados ahí. Estas, digamos, son las variables más sociológicas que yo he elaborado a partir de la base de datos transaccional. Entonces, por ejemplo, lo que ustedes ven ahí, medido, es una cosa que se habla muchísimo en el mercado de valores. Digamos, en el primer punto, lo que ustedes ven ahí como internalization, digamos, son las famosas operaciones cruzadas que se llaman en el mercado de valores. Es decir, cuando el broker de valores se guarda los dos puntos, vende y compra a la misma vez y realmente no va al mercado, digamos, utiliza sus propios clientes o lo hace para su propio portafolio. Entonces, lo que ustedes ven medido ahí a través de una regresión logística es específicamente esto, ¿no es cierto? Lo que estoy marcando en rojo ahí, ¿no es cierto? Son los chances, son las posibilidades que tienen los traders finalmente de optar justamente por irse por las operaciones cruzadas y no necesariamente jugar el mercado, ¿cierto? Esto sabemos que pasa en el mercado,
Pero lo interesante de esta tesis es que lo vemos medido ahí. Ustedes ven unos estimadores enormes, para quienes conocen el análisis de regresión, son unos coeficientes grandes, que si los transformamos a algo un poco más leíble, es decir, para quienes saben un poquito más la matemática de eso, si le sacamos del exponencial a estos coeficientes, estamos hablando de chances o de posibilidades de 40 veces más de optar por este tipo de estrategia con respecto a jugar el mercado. Otros, entonces este es uno de los primeros hallazgos, ¿no es cierto? Un segundo hallazgo es este, que ustedes ven ahí en inglés como embedded type, que es una variable que yo he creado, donde se ve qué tanto los brokers de valores, ¿no es cierto?, las casas de valores, repiten el mismo tipo de transacciones mensualmente, es decir, siempre con la misma otra casa de valores y más allá de las operaciones cruzadas. Entonces vemos que el estimador de la regresión logística aquí igualmente es alto, no es una locura como lo que ustedes ven en el caso de los coeficientes de las operaciones cruzadas, pero vemos igualmente, si extraemos el exponencial, estamos hablando de chances o de posibilidades de 7 veces más de repetir la misma transacción mensualmente con la misma otra casa de valores. Es decir, digamos, esto rompe un poco esa lógica de que vamos al mercado y todos nos encontramos con todos y ahí se forman los precios, que es una cosa que no pasa en el mercado de valores ecuatorianos y ustedes lo ven aquí medido. Voy a ir a los otros hallazgos rápidamente para cerrar. Rubén, si me permites, sin entrar mucho en el tema de los coeficientes, que es, existe reciprocidad, es decir, si tú transaste conmigo, mañana lo hacemos al revés, pero en menor grado. Es lo que vemos en el coeficiente en la línea 3. Si ustedes quieren un modelo 2.3 o 7.3. Y una cosa bien interesante, para ya cerrar esta parte, es que a través de este modelo, yo mido justamente esta famosa preferencia regional, ¿no es cierto? Qué tan regionalistas son las casas de valores, que en la parte cualitativa de mi investigación es casi un tabú. Como ustedes saben, en Ecuador decir, bueno, digamos, qué tanto yo hago trading solo con las casas de valores de Quito, si estoy yo solo en Guayaquil, qué tanto lo hago con las casas de valores de Guayaquil, es un tabú. Es muy difícil hablar de esto. La división regional se representa sobre todo en la bronca que tienen las dos bolsas, ¿no es cierto? Y su existencia, a pesar de que es un mercado único. Pero en el trading, yo lo que muestro aquí, ¿no es cierto?, que ustedes ven marcado aquí en la línea número 4, es que efectivamente más del doble, existe una preferencia de más del doble que tienen los brokers de valores de hacer trading con otra casa de valores que está en su mismo domicilio, sea Quito o sea Guayaquil. Entonces esto muestra que efectivamente, más allá de que sea un tema tabú y de que efectivamente hay esfuerzos de ciertas casas de valores, de los reguladores, de romper con esta homofilia regional, efectivamente, en la data de 10.5 años que yo he revisado, efectivamente existe una suerte de homofilia regional en el trading. Cierro. ¿Qué es lo que quiero decir con esto? Este es un estudio de sociología cuantitativa. Bueno, en otras ocasiones habrá la oportunidad de profundizar un poco más en los detalles técnicos, donde yo lo que muestro es que existen dispositivos sociales, lo que se llama estos diferentes tipos de embeddedness, que inciden en la manera de relacionarse de las casas de valores. Si ya queremos irnos a nivel de las personas, de los operadores de valores. Esto viene de relaciones de amistad, esto viene de las relaciones propiamente dichas de los grupos económicos que están muy presentes en el mercado de valores, para bien diría la literatura tradicional, pero en el caso del mercado de valores, posiblemente no todas las veces. Y por supuesto lo que quiero mostrar con esta pequeñita muestra es que efectivamente estas variables sociológicas, su impacto, su presencia, se pueden medir y se deben medir. Queda finalmente pendiente para una próxima ocasión, aquí en la PUSE o en alguna otra tribuna, comentarles algunas cosas, algunos hallazgos que tengo en mi tesis, como por ejemplo, esto es bien importante sobre todo para la discusión sociológica, estos dispositivos no son independientes unos de otros, trabajan en una suerte de jerarquía. Las operaciones cruzadas son privilegiadas, luego hay una suerte de preferencia por redes o por repetir cierto tipo de operaciones, y luego está la preferencia regional o la homofilia regional. Y finalmente, una cosa que es interesante, que estoy trabajando yo actualmente, puliendo los modelos, viviendo los datos, efectivamente es que estos dispositivos sociales, ¿no es cierto?, tienen efectos en la liquidez y en las utilidades que generan las casas de valores, específicamente a través del cobro de comisiones. No me alargo más, quedo más bien atento a las preguntas y esperando que haya una nueva ocasión para comentarles un poquito más sobre este acercamiento entre la sociología y la economía
en el caso de los mercados de valores. Muchísimas gracias. Gracias a ti, Andrés. Realmente importante el esfuerzo de tu investigación. Añadir nada más que entiendo que en tu esfuerzo tendrás que tomar en cuenta también varios de los relacionamientos normativos que beneficiaron justamente ese comportamiento de este análisis que tú defines con relación al tema sociológico y al tema económico, ¿no es cierto? Recuerdo con mucha claridad el tema del reparto y la intervención del Seguro Social, que era el fondo, digamos, más importante en términos de ahorro y que estaba atado, digamos, a lo que hagan los bancos privados de la costa con relación a los bancos de la sierra en ese reparto regional con la cuota que tenían cada uno en términos de repartición, ¿no es cierto? Es decir, dependía de la liquidez de los bancos de la costa lo que se emita en términos generales, ¿no? Y la banca de la sierra no podía emitir más si no era con base al límite que le ponía la emisión de la liquidez de la costa. Entonces me parece que es importantísimo, digamos, entender ese ejercicio desde la perspectiva de tu esfuerzo y tu trabajo. Pero finalmente es eso, ¿no? Lo que tú muestras es un mercado que es realmente muy pequeño y a pesar de eso dividido en términos del ejercicio regional, ¿no? Que demuestra atrás otro tipo de intereses también. Entonces, vamos luego a pasar a las preguntas y seguramente ahí podrás desarrollar algunos elementos. Y querría dar paso a Carlos Andrade. Carlos es licenciado en Finanzas de Contabilidad y Auditoría de la PUCE, tiene una maestría en Administración de Empresas en la Universidad de San Francisco de Quito, ha sido gerente de finanzas en una empresa minera, es Dynasty Metals, y además es director general de Top of Mind Consulting Service y es profesor de la PUCE. Carlos va a trabajar un tema que también es relevante en el contexto, digamos, del escenario de sostenimiento de la dolarización, ¿no es cierto? Y es justamente el trabajo de los flujos de remesas recibidos en el Ecuador y su relación con las entidades financieras y no financieras. Bienvenido, Carlos. Adelante, por favor. Tienes los 15 minutos correspondientes. Muchas gracias. Solo corrijo, no soy licenciado, soy economista de la Católica, soy máster en Argentina, en la Universidad Torcuato Di Tella, y soy doctor en Economía Aplicada por la Universidad Autónoma de Barcelona. Así es que claro eso para que quede claro. La verdad que me llamó la atención eso. Y trabajo en el Banco Central 36 años. La presentación, no sé si... Bueno, yo les voy a hablar acerca de los flujos de remesas, que es un problema social, es un problema económico y también es un problema demográfico. Hablar de los flujos de remesas es hablar de la realidad social que vive un país cuando no hay tantas posibilidades u oportunidades como en otros sectores que ya lo había hablado Carlos, en la parte de la construcción, había hablado la expositora anterior que me había antecedido en la palabra, Redroban, ¿no? Sobre el tema de inclusión financiera. Pero yo voy a hablar un poco más allá de cuál es el impacto de los flujos de remesas y bueno, esto es parte de lo que hacemos en el Banco Central y también, bueno, yo esto escribí para una revista que se publicó en Scopus Q2 en Portugal. Así es que, pero bueno, yo tengo aquí la presentación, si es que... Muchas gracias. A partir de ahora corren los 15 minutos entonces. Muy bien. ¿Qué es lo que ocurre a partir de los años 2000 a 2020 con el esquema de la dolarización? Prácticamente las remesas familiares han ido adquiriendo una importancia muy grande por el ingreso de divisas. Recuerden ustedes que el Ecuador no tiene soberanía monetaria y al no tener soberanía monetaria, entonces vamos a recurrir a ciertas cuentas externas como es la cuenta corriente de la balanza de pagos. Entonces, de alguna manera, estos ingresos de remesas han ayudado también a la inclusión financiera, que luego hablaré de esos temas. Y entonces, esta regularidad de ingresos de divisas acá al Ecuador ha generado bastante estabilidad en aquellos hogares que reciben remesas, especialmente la disminución de los índices de pobreza. El objetivo
básicamente es explicar, ¿no es cierto?, cómo estos recursos que provienen de dos países tan grandes como es Estados Unidos y España, en donde prácticamente el 82-83% de los flujos de remesas vienen de estos países. Y bueno, para ello he utilizado un modelo econométrico, que son series de tiempo con corrección de errores de estándar, que bueno, eso les explicaré un poquito más adelante y quizá por tiempo vamos a ir avanzando. Muy bien. Explicar el tema de los flujos de remesas es remontarnos a explicar la migración de nuestras personas. En este contexto, ¿cómo nosotros analizamos la migración? ¿Por qué la gente se nos va, digamos, del Ecuador? Principalmente por falta de oportunidades en este país. Y bueno, eso se observa básicamente a partir de los años 99, con la crisis financiera y económica que tuvo el país. Entonces tuvimos una alta salida de ecuatorianos a España, de acuerdo al último censo de población y vivienda que se hizo en el 2010. Y a partir de eso, ¿no es cierto?, hemos visto cómo los flujos han ido creciendo. Quizá ustedes aquí van a ver un pequeño modelo empírico en el cual se explica las razones por las cuales los migrantes salen del Ecuador al resto del mundo. En el primer momento, en C, digamos, elevado a la 1, nos dice que el migrante sale a buscar trabajo. Lo que estamos hablando aquí son de remesas de trabajadores o remesas familiares. En un momento 2, él espera volver a su casa, espera volver al país. Y para ello hablábamos de algunas tasas de interés, ¿no? Y en el caso del Banco Central, calcula tasas efectivas de interés. Entonces, lo que debe quedar claro en este contexto es que el migrante, con los recursos que él recibe, podría, ¿no es cierto?, eventualmente invertir en el exterior o aquí en el país. Sin embargo, por efectos de tasas de interés, el modelo nos explica que efectivamente los migrantes invierten acá en el país. En esta lámina, que es bastante interesante, miren ustedes la evolución de los flujos de remesas. El Banco Central del Ecuador, a partir de 1993, inicia la investigación de los flujos de remesas para analizar cuál es el impacto en la balanza de pagos del Ecuador. Y como ustedes observan, es una tasa creciente, vamos creciendo, y en el año anterior, es decir, en el año 2020, se llegó a una cifra histórica, se llegó a 3.338 millones, y en el 2021, ¿no? En el 2021, los flujos superarán tranquilamente los 4.000 millones de dólares, convirtiéndose en el segundo o tercer rubro más importante en generar divisas en el país. Las remesas están asociadas a una estacionalidad. Cuando hablo de estacionalidad, hablo de las principales fechas en las cuales nuestros emigrados envían dinero a sus familias o envían dinero directamente a sus amigos o a sus relaciones que tienen. Miren ustedes en el primer cuartil, ¿no? En enero, febrero y marzo no existe mucho ingreso de remesas, producto de que los migrantes llegan al Ecuador en esas fechas a visitar a sus familias. En el segundo cuartil observamos que ya por efecto del Día de la Madre, entonces las remesas van avanzando. Y luego en diciembre, que es el cuartil 4, ahí observamos básicamente que el aumento de las remesas es bastante interesante. Entonces, en un contexto amplio podríamos decir que los flujos de remesas que llegan al Ecuador básicamente se observan en el segundo y en el cuarto trimestre con mayor énfasis, y en el primero y tercero con menor proporción. Entonces, aquí tengo yo la ratio de remesas con respecto al Producto Interno Bruto en términos corrientes, ¿no? Porque las remesas están explicadas en términos corrientes y el PIB también lo hago en términos corrientes. Y para el 2020 la ratio entre remesas y PIB equivale al 3.4%. Pero noten ustedes, en el año 2000 representa el 7.4%.
Obviamente en el Banco Central se tiene una nueva base de cálculo del PIB, ¿no es cierto? Antes teníamos una base 2000, hoy tenemos una 2007 y vamos a ir cambiando esta base. Entonces, observen ustedes cuánto es lo que representa este flujo de remesas en la economía ecuatoriana. En países como El Salvador, México, tienen una importante participación los flujos de remesas. Aquí ustedes van a revisar, ¿no es cierto?, una lámina bastante interesante elaborada por el Banco Central, en la cual se observa claramente las provincias en donde mayoritariamente se encuentran los beneficiarios de las remesas, o podríamos decir que los migrantes salieron de, digamos, de Guayas, Pichincha y Azuay. Estas son las tres provincias en donde se muestra un alto nivel de salida de migrantes. Y también, curiosamente, tenemos unos colores bastante pálidos, blancos, en las provincias donde no existe cultura de emigrar, como es Orellana, Napo, Bolívar y Galápagos. Muy bien, ¿cuál es su relación con el sistema financiero? Recuerden ustedes que estamos hablando de flujos, y cuando hablo de flujos no son saldos, no es stock, es decir, cuánto dinero llega al Ecuador, es lo que se mide, ¿no? En el caso de los bancos privados, fíjense ustedes, en el 2005, que se tiene la información de ese año, ellos pagaban el 60.3%, en la actualidad pagan el 50.53%. Las empresas remesadoras, el sector no financiero, es decir, las empresas que están ligadas al pago de las remesadoras, ¿no? Fíjense, empiezan con 39.3 y actualmente están con 47.57%. Y las cooperativas y mutualistas, que son parte, digamos, del esquema de inclusión financiera, iniciaron con el 0.40% y hoy están pagando el 1.90%. En un contexto amplio, ¿qué podemos decir? Que prácticamente los bancos comerciales y las empresas remesadoras son las que pagan el 98% de los flujos de remesas que ingresan al país. Y entonces también puedo comentarles que como efecto del COVID en el año 2020, los flujos de remesas alcanzaron esta cifra histórica y en el 2021 sin duda que va a ser mucho más. ¿A qué se debe esto? A los apoyos fiscales que los migrantes tuvieron en Estados Unidos. Entonces, todo eso repercutió para que los flujos aumenten en el Ecuador. ¿Cuáles fueron los resultados principalmente que encontramos? En el caso de tanto España como Estados Unidos, uno de los efectos importantes que se pudo encontrar fue principalmente que las remesas están en función, en el caso de Estados Unidos, del Producto Interno Bruto y de la tasa de desempleo. Cuando hay crisis, cuando el PIB cae, aumenta el desempleo, entonces aumenta la migración. Hay salida de ecuatorianos hacia este territorio americano. Y en el caso de los españoles, ¿no es cierto? Ahí tenemos también un poco el tema muy poco, digamos, cómo afecta el tipo de cambio euro-dólar, pero principalmente allá que tenemos el tema de ingresos, que es interesante. ¿Okay? Entonces, a manera de conclusión, ya para ganar tiempo en esto, ¿no? Estoy a la disposición para las preguntas. Entonces, ¿qué es lo que ocurre en la vida real, digamos? Fíjese usted, las remesas han ido creciendo en términos corrientes, ¿no? Y tanto los aumentos de los flujos con relación al 2020 comparado con el 2019 se observa básicamente por lo que les comentaba, es decir, los paquetes fiscales o de ayuda económica que tuvo principalmente los Estados Unidos y por la relativa tasa de crecimiento que tuvo España e Italia, que es el otro país de donde vienen donde se encuentran algunos migrantes. Espero que les haya quedado claro y si no, en las preguntas espero poderles responder. Muchas gracias, Rubén. Gracias, estimado Carlos. Primero, ante todo, disculpas de parte de los organizadores de no tener actualizado el ejercicio del currículum tuyo.
Segundo, me parece relevante, digamos, entender que justamente el tema de la dolarización en el contexto del ejercicio del manejo de fuentes y usos es fundamental el tema del flujo de las remesas, ¿no es cierto? Y me parece que ese es un elemento absolutamente relevante desde la perspectiva del aporte que Carlos ha entregado con relación a entender esos flujos y ver cómo finalmente tienen que estar articulados a también los flujos financieros y la articulación del sistema financiero, no solo el sistema financiero formal, digamos, también, y dentro del sistema financiero formal, no solo el de los grandes bancos, ¿no es cierto?, el de la banca comercial, sino también el de economía popular y solidaria a través de todo el esfuerzo que el Ecuador ha hecho. Pero también, igual, digamos, hay algunos elementos informales todavía vigentes a pesar de ese esfuerzo que el Ecuador ha hecho por transparentar. Entonces, les quisiera a los invitados y también a Andrés desde su lugar de estadía, poder intercambiar en los próximos minutos, digamos, preguntas y respuestas del público dedicadas a ustedes particularmente para profundizar los temas. Entonces, por favor, invitarte, Valeria, por favor, al podio, a los tocayos, Carlos, de la misma manera, por favor, y Andrés, estar atento, yo estaré dirigiendo si hay preguntas o inquietudes específicas. Ahí tienen a disposición también los micrófonos. Bien, voy a arrancar con preguntas. Hay varias preguntas, en este caso para Valeria. ¿Se podría profundizar la importancia o la relación entre educación financiera e inclusión? Sobre todo contextualizando, digamos, los requerimientos de lo que es la diferenciación entre los servicios financieros y los servicios no financieros, en el contexto de entender que son los dos tipos de servicios lo que la gente necesita para poder realmente dar el salto desde la economía popular hacia la economía solidaria, ¿no? Porque finalmente es un proceso de graduación. Así que adelante, por favor, Valeria. Muchísimas gracias, buenas tardes. Gracias por la interesante pregunta. Concretamente, desde el término de inclusión financiera, se liga mucho al tema de educación. Si bien se enfocan en educación financiera, más que nada ahí sí vinculando cuáles son los productos financieros que estas instituciones realizan. Entre esos productos financieros principalmente están el ahorro y el crédito. Pero, ¿qué pasa con este tipo de educación financiera que se puede difundir entre cualquiera de estas instituciones, sean públicas, privadas o populares y solidarias? Yo creo que la primera relación con el tema de inclusión podría ser a qué tipo de inclusión, o mejor dicho, a cuál de estos sistemas queremos impulsar y motivar a través de esta educación. Si es que promovemos un ahorro y un crédito, hay interesantes estudios promovidos por Verónica Gago, por ejemplo, que indican que algunas instituciones realizan educación financiera para direccionarla más que nada al sector financiero tradicional, al consumo. Tal vez eso podría realizarse o contrarrestarse o evidenciarse con los indicadores que vimos, por ejemplo, en las diapositivas correspondientes a los principales destinos de crédito. Se prioriza el consumo. Entonces, ¿qué tipo de educación financiera estamos promoviendo? Y ahí ha vinculado con el tema de las economías populares y solidarias. ¿Qué otro nivel superador en temas de educación podríamos trabajar? Yo creo que tenemos ejemplos muy concretos en Ecuador que no se enfocan solo en productos financieros, ahorro y crédito, sino en educación cooperativa.
Por ejemplo, el caso de la cooperativa de ahorro y crédito Jardín Azuayo, que evolucionó más allá de sus educadores cooperativos en cada uno de los territorios, propuso en un trabajo intenso de más de 5 años la creación de un instituto de economía popular y solidaria que se enfoca a un nivel superior en educación integral. Ahí ya no solamente los productos financieros, sino estos servicios también no financieros relacionados principalmente con esa responsabilidad social en los territorios que tendrían las organizaciones de economía popular y solidaria. Más bien en ese sentido, mi respuesta. Muy bien, te agradezco muchísimo, Valeria, por tu respuesta. Sí, definitivamente, digamos, delatar los dos tipos de servicios es clave, ¿no? Bien, este es para Carlos Reynoso. Considerando el acceso a la vivienda como prioridad social, ¿qué estrategias se podrían concretar en poblaciones con menos ingresos y con ingresos además inestables desde la perspectiva del financiamiento? Bueno, muchas gracias por la pregunta. Pienso que ahí un poco la herramienta que les mencionaba, ¿no? Ahí es crítico en el tema del financiamiento de vivienda de interés público, esta que va entre 40 y 80 mil dólares, y vivienda de interés social, la que llega a 40 mil, y diría yo que puede estar entre unos 28, 40 mil dólares, dada la estructura de costos local. Ahí es clave el tema del precio. El precio es la tasa de interés, obviamente, en el financiamiento, y se necesita un impulso con una tasa de interés menor, desde luego. Y el otro elemento es el plazo, es decir, la posibilidad de que ante ingresos inestables se pueda tener una cuota reducida, para lo cual se necesita un plazo más ampliado. Ahí la experiencia que tenemos aquí localmente es interesante. Se planteó un mecanismo de vivienda de interés público mediante la articulación con el Banco Central y la banca privada y popular y solidaria también, que permitió la inyección de unos 185 millones de un fondo que se estableció para el efecto desde el sector público, complementado con fondos de la banca privada. Entonces, ¿cómo funcionó esa tasa? Todos nos preguntaremos de algún momento y decir, ¿y cómo es que comenzaron a colocar la vivienda de financiamiento un 5%? Bueno, tiene una estructuración financiera ese esquema, ¿no? Y la estructuración financiera consiste en, insisto, la colocación de recursos por parte del Estado en ese caso. Yo entiendo que ahora está haciendo ese fondo fondeado, valga la redundancia, por el Banco Interamericano de Desarrollo, y que permite una compensación en la tasa mediante la titularización de esa cartera. Entonces, hay una fase de acumulación en fideicomisos que están previstos para lograr la titularización, la participación de entidades financieras privadas y del sector financiero popular y solidario, participó la mutualista Pichincha en particular, y luego, pues, efectivamente, el mecanismo de titularización permite que los fondos privados obtengan una rentabilidad de un poco más alta, ¿no es cierto?, un 9%, y los fondos que están desde el sector público o desde la banca multilateral, pues se compensan con una tasa menor en esos títulos, primero, y segundo, con una prelación también posterior, es decir, esos títulos van a ser cobrados posteriormente en términos de la recuperación del capital. De esa forma se logra una compensación y se logra un mecanismo interesantísimo de financiamiento al sector mediante la colocación de crédito de vivienda. Ahí lo interesante, lo importante es reconocer el esquema, que es una estructuración, diría yo, no es compleja, pero tiene su especificidad, ¿no es cierto? Y luego darle continuidad 1 y 2, volumen. Entonces, esos dos factores pueden permitir que un esquema como el que se planteó y que, insisto, está todavía en funcionamiento, pero creo que no se le está dando mucho el impulso, pues lo que se necesita es reconocerlo, identificarlo, darle sostenibilidad y obviamente una determinada cantidad de recursos en un plan, diría yo, de unos 4 o 5 años que permitiría ir cerrando la brecha de vivienda que se produce sobre todo en estos segmentos más bajos, ¿no? Ese definitivamente creo que es el tema y el factor clave. Solo para complementar una segunda pregunta para ti con relación justamente a este tema. En ese marco, ¿cómo ves el tema de los créditos hipotecarios, digamos, todo el rol del seguro social, del BIES desde la perspectiva de la estructuración del programa, en el marco de una recesión en donde realmente la demanda va a pensar 2 y 3 veces en endeudarse ahora cuando no tiene, digamos, una esperanza de ingreso estable en el futuro, ¿no?
Totalmente de acuerdo, Rubén. Ahí yo veo el rol del BIES, como le mencioné en la presentación, bueno, con un poquito la restricción de tiempo, pero el rol del BIES es fundamental, y quizá no en ese esquema que mencionaba yo, pero sí pensando en cómo lograr un determinado grado de liquidez que le permita al BIES retomar esos niveles del 2014, 2015, en donde vimos una colocación de hasta $1.000 millones al año, ¿no es cierto?, en financiamiento de vivienda, de los cuales están distribuidos en distintos segmentos y también abarca vivienda, digamos, de menor precio. También el BIES con un esfuerzo de tasa se puede, digamos, ajustar en un término de esfuerzo de tasa, quizá ahí hablando de una suerte de compensación dentro de la misma institución, es decir, colocando una tasa un poco más alta a segmentos más altos y una tasa descendente a segmentos más bajos. Para mí el tema clave del BIES es un esquema de titularización propia de cartera de vivienda, y yo diría que por los volúmenes, la cartera de vivienda del BIES supera los $4.000 millones. Por los volúmenes, creería yo que se debería pensar en una titularización orientada a mercado internacional. Entonces, logrando un verdadero efecto de liquidez que, como tú bien dices, Rubén, sí, efectivamente no se colocará inmediatamente porque hay que esperar que la capacidad de la economía pues se vaya retomando, obviamente eso es un factor importante, pero que haya un plan, ¿no? Que haya un plan de mediano plazo que le indique a la gente que en la medida en que pueda ir recuperándose la situación, pues pueda planear en el sentido de adquirir una vivienda, ¿no? Que es clave ahí. En ese mismo marco, digamos, para Carlos Andrade, la pregunta es: ¿cómo entonces aprovechar, digamos, todos estos flujos que nos has mostrado, toda esta relación que se ha dado en términos de el aporte de los ecuatorianos y ecuatorianas que están afuera, ¿no es cierto?, para garantizar, digamos, la inyección en términos de oportunidad y canalización en estas estructuras financieras, tanto en la formal, ¿no es cierto?, desde la perspectiva de la estructura del sector bancario comercial, en la formal también desde la perspectiva de la economía social y solidaria y economía popular, ¿no es cierto?, y finalmente desde esta estructura que también igual está funcionando, que es así todavía informal y que está, digamos, en el manejo. ¿Cómo ves tú ahí realmente qué tipos de instrumentos se pueden utilizar para garantizar esa canalización para el desarrollo económico del país? Muchas gracias, excelente pregunta. Principalmente este es un rol que el Estado debería tomarlo. Es decir, existe la mayoría de recursos que llegan al país, se los orienta principalmente al consumo. Sin embargo, la posibilidad de generar una capacitación a los beneficiarios de remesas podría reorientar los recursos. Y en esta parte quizá, permítanme contarles la investigación de campo que realizo. Podemos encontrar aspectos culturales en los cuales efectivamente los recursos pueden ser reorientados a aspectos productivos o de inversión. Los recursos que llegan a la costa mayoritariamente se los destina al consumo. Los recursos que llegan a la sierra en un alto porcentaje al consumo y una parte al ahorro. Pero hay recursos que llegan al oriente, por ejemplo, que donde no es muy usual el tema de la migración, se destina a inversiones o a producción. Entonces, en un contexto amplio, quizá no existen estudios, y aquí dejo la inquietud para los chicos que quieran investigar. En ciertas zonas rurales se invierten las remesas en aves de corral, en animales domésticos, y entonces eso es lo que va formando a los beneficiarios de remesas para que ellos cada vez dependan menos de estos flujos que provienen del resto del mundo. Muy bien, gracias, Carlos. Finalmente, para dar el cierre, una pregunta para nuestro distinguido invitado Andrés. Digamos, desde la lectura de la cultura del privilegio que ha impulsado la CEPAL en los últimos 2 años, ¿no?, previo a pandemia y post-pandemia, señala, digamos, una estructura de brechas que no son solo económicas, son sociales, son digitales, son estructuralmente también ambientales.
Desde esa lectura de la economía política y desde la realidad que tú acabas de investigar con relación a la estructura del mercado financiero y de valores, ¿cuáles son los cambios que deberíamos impulsar para realmente considerar a esa figura, es decir, a ese instrumento, el mercado de valores, como un elemento para desarrollar realmente y financiar, digamos, el crecimiento económico en el Ecuador? Muchas gracias por la pregunta, Rubén. ¿Sí me están escuchando? Perdón que les... Sí, te estamos escuchando. Yo tenía la misma duda, así que me alegro que nos hayas escuchado. Sí, perfecto, muchas gracias. Y para contestar un tema anterior, les saludo desde Francia, me parece. Escuché ahí que mi instituto estaba mencionado y asumí que la gente sabía dónde quedaba, pero les saludo desde acá ya siendo las 7:30 de la noche. Importante la pregunta, porque me parece que este tipo de trabajos, sea que se hagan dentro del aspecto estrictamente económico, en mi caso, en esta intersección entre sociología y finanzas, justamente es, digamos, ir hacia los aspectos finalmente normativos. Como tú bien decías, Rubén, varios de estos dispositivos sociales, su existencia misma cuantificada y los efectos económicos que tienen, como por ejemplo esta homofilia regional o digamos estas transacciones que digamos se repiten entre cierto grupo específico de actores, ¿no es cierto? Ahí vemos algunas redes más pequeñitas donde hay redes de amistad, pero también están muy presentes las redes de los grupos financieros, ¿no es cierto? En la teoría tradicional de los mercados de capitales, en los mercados de valores emergentes, los bancos son una buena noticia, inyectan liquidez y dinamizan el mercado y demás, pero en el caso ecuatoriano los bancos lo que han hecho es han capturado la dinámica del mercado, no necesariamente les interesa desarrollarlo. Una de las cosas que digamos, se ha estudiado no solo en mi trabajo, sino en algunos otros, es que efectivamente lo utilizan incluso simplemente para trasladar liquidez dentro de empresas del propio grupo económico o liquidez entre bancos. Uno de los resultados que no les mostré es efectivamente una particular preferencia que tienen los brokers que en algún momento estuvieron formalmente ligados a los bancos, que luego del 2014 fueron obligadas a separarse las casas de valores, algunas se separaron, otras no, es otro tema de discusión. Como más allá de ello, digamos, los grupos económicos siguen haciendo estos traslados de liquidez. Entonces eso le sirve a un mercado de valores que lo que tiene que hacer es generar el encuentro entre el ahorro y la inversión, ¿cierto? Siendo un mercado de alguna manera diferente al mercado bancario, digamos, no está cumpliendo el rol. Efectivamente, eso es lo que vemos en el mercado, digamos, atravesado por estos que yo llamo dispositivos sociológicos, donde vemos región, grupos de poder, redes de amigos y sobre todo, es bien importante, una de las importantes conclusiones de mi trabajo, cuantificado, es que se ve, digamos, ahí la mano de los bancos, claramente, ¿cierto? Hay preferencias entre ellos mismos. Y esto, por supuesto, ahonda, digamos, las brechas de acceso al financiamiento. Si estamos hablando que la liquidez se traslada solo entre las entidades financieras y las entidades del sector real que pertenecen a un mismo grupo económico, entonces esa liquidez no necesariamente está llegando a empresas más pequeñas. No necesariamente todas las empresas van a tener capacidad de financiarse en el mercado de valores, a pesar de que la regulación debería propender a que empresas de menor tamaño puedan emitir en el mercado de valores, participar en el mercado de valores. Digamos, es liquidez que de alguna manera se queda cautiva. Y se queda cautiva abonando justamente a estas brechas, en este caso específico, de gestión de la liquidez. Es una liquidez que de alguna manera en el mercado de valores queda atrapada, cuando deberíamos tener un mercado de valores más democrático, más inclusivo, etc. Entonces, estos dispositivos sociológicos que vemos, como tú mismo decías, Rubén, en algún momento es verdad que, digamos, hay una división regional, histórica, cultural en el Ecuador, pero que terminan siendo abonados por la regulación o la desregulación. Entonces, deberíamos pensar justamente en cómo, de alguna manera, con la propia regulación, digamos, no necesariamente propendemos a mercados perfectos, porque eso es, digamos, una entelequia de la economía neoclásica, pero sí a mercados, por ejemplo, que funcionen de manera diferente. Si es que la liquidez está concentrada en unos pocos actores que terminen trabajando en forma de red, a través de la regulación económica específicamente, podemos romper de alguna manera estas redes y obligar a que el ahorro que está de alguna manera capturado se canalice al financiamiento
de otras empresas en sectores económicos prioritarios, por ejemplo, o de empresas más pequeñas de la economía popular y solidaria, de las MIPYMES. Entonces, justamente, la regulación que ha terminado siendo cómplice, lamentablemente no hablamos mucho de regulación, pero estos dispositivos que yo encuentro en el mercado de alguna manera han sido alimentados por regulación y por desregulación. Si se hace lo contrario, pueden favorecer algunas cosas, pueden romper esa preferencia regional, podrían favorecer, por ejemplo, el desarrollo de un mercado secundario. Si en un mercado secundario no tenemos mercado de valores, ¿qué sirve? Digamos, ahí sí haciendo un poco una suerte de defensa de estos tipos de ideales de los mercados. Si no tenemos un mercado de valores donde esté desarrollada toda la parte de renta variable, no vamos a poder tener un mercado innovador, que es la crítica, por ejemplo, que hacía de la Torre y Schmuckler. Si solo es un mercado centrado en la renta fija, con un componente fuerte del Estado como actor económico que también ayuda a movilizar liquidez, pero a ratos puede ser incluso un lastre, no vamos a tener un mercado, les insisto, que ayude a encontrar un montón de liquidez, ¿no es cierto?, que esté en el país, hay otra que está incluso depositada fuera del país, pero que podría retornar para que se canalice no necesariamente a los actores del sector real que están vinculados a los grupos económicos, sino al financiamiento de un desarrollo más inclusivo que permita precisamente cerrar esas brechas que mencionaba Rubén en la pregunta. Entonces, la idea es estudiar el mercado de valores desde la finanza y desde la sociología. Es útil para entender qué es lo que está pasando, pero no nos sirve de nada si estos estudios finalmente no dan insumos para construir una mejor regulación, donde el mercado de valores no se acerque a los mercados ideales, pero juegue un rol justamente para romper y para acercar, para cortar estas brechas de financiamiento entre un ahorro que sí existe en la economía ecuatoriana, tanto en la economía ecuatoriana como fuera de ella, con justamente la demanda de financiamiento que sí existe a nivel de las MIPYMES y a nivel de entidades de la economía popular y solidaria, que es donde el mercado de valores podría cumplir un rol fundamental. Muy bien, te agradecemos mucho, Andrés, y asimismo agradecemos a Valeria, a los tocayos Carlos, por haber hecho de este panel un esfuerzo importante de intercambio sobre el tema sectorial y sobre la economía popular y solidaria y las alternativas de financiamiento, y sobre todo este tema también vinculado con el tema de mercado de valores como investigación de Andrés. Así que agradecerles a ustedes, nuevamente invitarles a que sigan con el programa. Hoy en la tarde vamos a continuar, ¿no es cierto?, a partir de las 16 horas con todo el tema, digamos, de la aceleración de la inversión en el impacto de un diálogo hexagonal, el tema de la ciberseguridad, el panel de innovación en mercados financieros, que es parte de las alternativas, ¿no es cierto? Creo que esa es la riqueza importantísima de este esfuerzo de varias organizaciones articuladas con la construcción cada vez más robusta de la Semana del Economista. Así que invitarles a seguirles en términos de participación, en términos de seguimiento a este esfuerzo. Gracias a todos y gracias a todas por estar con nosotros el día de hoy. Un abrazo, Andrés, un saludo a la distancia. Un abrazo para todos. Gracias, Rubén, por la invitación. Muchas gracias.